Hoy hemos sido convocados para que escuchemos una palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Primero, me la proporcionó a mí y yo con ella me impactó también. Y por tanto, Él quiere que nosotros todos disfrutemos de esa palabra. Hoy vamos a hablar de la parte más importante de la oración. ¿Cuál es la parte más importante de la oración? La respuesta, ¿verdad? Yo oro y si no recibo respuesta muchas veces hasta me olvido de volver a orar. ¿O no? Entonces, la parte más importante de la oración es la respuesta, lo que recibo. Dios me respondió mi oración y estoy en gozo y contento porque Dios me respondió mi oración. Entonces, eh, muchas veces se ora desde el punto de vista de que debemos orar sin cesar, de que siempre debemos rendirnos, que en todo tiempo debemos orar, pero casi nunca se ora de lo que recibimos, cómo lo recibimos y con qué facilidad lo recibimos y si eso es un regalo que Dios tiene para nosotros. Y por lo tanto, hoy vamos a hablar de la oración como un regalo de Dios. En el día de hoy vamos a tratar sobre 3 grandes oraciones que no fueron grandes, fueron muy pequeñas, pero fueron poderosas y que están descritas en la palabra y que pueden servir como testimonio para que nosotros también tengamos esa confianza en el Señor, sabiendo que Él nos puede responder cuando Él quiere. Pero ¿de qué manera Dios puede responder una oración de una manera rápida, sencilla y llanamente? La podemos encontrar en estas 3 oraciones que vamos a conocer en el día de hoy. En el día de hoy vamos a hablar de la oración de Jabes. ¿Se acuerdan de esa oración, verdad? Se ha hablado de ella, pero tal vez hace mucho tiempo el pastor habló de esa oración. La oración de Jabes, cuando estábamos allá en la Plaza Mónaco. Aquí no se ha hablado de la oración de Jabes. Vamos a hablar hoy de la oración de Jabes y vamos a hablar de la oración de Ana y vamos a hablar de la oración de Eliseo. 3 grandes personajes que hicieron oraciones que impactaron sus vidas. Pero la oración, siendo ya claro sobre qué es la oración, ¿verdad? Antes de entrar en materia, es sencillamente, como todos sabemos, ¿qué es la oración? Hablar con Dios. No. Bueno, pues si vamos a hablar con Dios, todo va a depender desde qué punto de vista o desde qué observación usted tiene de la persona con la cual usted va a hablar. ¿Verdad? Yo quiero hablar con el presidente de la República. No es lo mismo que yo quiera hablar con el presidente de la República que yo quiera hablar con Milena. Temas diferentes, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Si la veo como una maestra, yo le voy a solicitar y voy a hablar desde el punto de vista de una maestra. Si la veo como una doctora, una médico, yo voy a hablar con ella desde el punto de vista de un médico. Y por lo tanto, cuando nosotros vamos a hablar con Dios, primero debemos saber cómo nosotros vamos a ver a Dios. ¿Cómo lo vemos? ¿Como mi Señor y Salvador? ¿Como mi guía? ¿Como mi maestro? ¿Como el Redentor? ¿Como el Dios misericordioso? ¿Como mi sanador? Entonces, desde cada una de esas aristas que yo vaya a ver a Dios, entonces yo voy a hablar con Él. Pero la idea debe ser que yo hable con Dios como si yo estuviera hablando en confianza con esa persona que yo amo más que todo lo que está por encima de la tierra. Porque la palabra dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, yo debo hablar con Él con esa confianza de estar hablando con la persona que yo más amo. Cuando yo me reúno con mi esposa todos los días, nos acostamos, hablamos muchísimo, hasta por los codos, ahí hablamos con confianza porque es la persona que yo amo en la tierra. ¿Verdad? Entonces hablamos, conversamos de temas, de todos los temas.
Entonces, cuando yo hablo con Dios y lo veo como un maestro, le voy a pedir, ¿qué? Sabiduría. Señor, dame sabiduría, dame enseñanza, dame guianza. Cuídame, Señor, protégeme de todos los que obstaculizan el conocimiento que yo pueda adquirir. Si lo veo como un verdadero misericordioso y rey redentor, le pido, Señor, cuídame. Cuídame de la bala perdida, cuídame del incendio, del accidente, cuídame, oh Dios, de terremotos, cuídame de atraco, de muerte. Pero si lo veo como el Dios redentor, le digo, perdóname de todas las cosas que yo he cometido, los pecados que he cometido, perdóname. De manera que depende desde el punto de vista que usted vaya a hablar con esta persona trinitaria, ¿verdad? Que se llama Dios, Hijo y Espíritu Santo. Usted va a hablar con esa Trinidad de Dios y por lo tanto usted va a pedir, o tal vez no vaya a pedir, sencillamente vaya a adorar. El Señor que se sentaba todos los días en el banco del parque frente a la iglesia, miraba a la iglesia, se paraba y se iba. Todos los días, a la misma hora. Y llegaba y venía, se sentaba, miraba a la iglesia, se detenía, se paraba y se iba. Y una señora que siempre lo ve, un día se acerca y le dice, pero señor, lo veo siempre que usted llega a la misma hora y solamente mira a la iglesia, se para y se va. Dice él, sí, yo no me paro y me voy, yo vengo a orar. Dice, pero que usted lo hace de una vez. Dice, sí, yo lo hago de una vez. Porque yo le digo a Jesús, Jesús, estoy aquí, soy yo. Y me voy. Esa es mi oración. Y yo me voy contento y alegre. El hombre, unas semanas después, cae enfermo y va al hospital. Y entonces está solo en el hospital. La enfermera siempre lo ve alegre, contento, aún solo y enfermo, grave, pero contento. Y entonces un día se acerca a la enfermera y le dice, pero señor, ¿y por qué yo siempre lo veo alegre y contento? Dice, y yo siempre lo veo solo, no lo visitan. Dice, no, me visitan todos los días, a la misma hora. Y siempre viene y se sienta a mi lado, conmigo. Jesús me dice, amigo, estoy aquí, soy yo. Entonces es una muestra de que Dios responde tus oraciones y escucha lo que tú estás pensando. Semana pasada, antes pasada, estuvimos hablando, ¿verdad? Del conocimiento de lo más profundo que se esconde dentro del corazón, y dentro de esas cosas están que Dios escudriña, ¿verdad? Nuestros pensamientos, y por lo tanto, Dios, pues no hay necesidad de ir a coger un megáfono y a vocear y a orar pensando, o uno ir a proclamar con mucha fortaleza. Sencillamente, si nos quedamos pensando, dice la palabra de Dios que Dios, aquellos que se unen a Él de una manera en silencio, Él los escucha si es sincero. Entonces, Jabes, en Primera de Crónica 4, del 9 al 10, hay 2 versículos en Primera de Crónica, y dice la palabra, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Su madre le llamó Jabes diciendo, porque lo di a luz con dolor, con mucho dolor y mucha tristeza y muchas dificultades, porque todas las madres dan a sus hijos con dolor, ¿verdad? Las que paren, ¿eh? Y Jabes invocó a Dios, dice su palabra, al Dios de Israel, diciendo, aquí es que viene la oración, en un verso. Oh, si realmente me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, de modo que no tuviera dolor. Y ahí terminó su oración. Y después, ¿qué dice? Y Dios le concedió lo que pidió. ¿Fue automático? Tal vez no haya sido inmediatamente, pero Dios se lo concedió. La palabra lo dice, la palabra no miente. Si vemos Jabes,
un personaje que aparece muy poco en la Biblia, muy poco. Hace algunos años se escribió un libro sobre ese versículo solamente, sobre ese versículo un libro, la oración de Jabes, justamente para resaltar esas 4 cualidades de esas 4 peticiones que hizo Jabes en ese versículo de apenas 26 palabras. Jabes descendía de Judá. Judá era hijo de Jacob. Y Jacob, como es natural, era el patriarca del cual descendió David, y David, el rey del cual descendió Jesús. Significa esto que Jabes estaba en la genealogía de Jesús, y así está contemplado en la palabra de Dios. A pesar de su nombre, dice la Biblia que él era un hombre honorable, y que no solamente era honorable, sino que era temeroso de Dios. Cuando usted es temeroso de Dios, lo primero que tiene es que sabiduría. ¿Por qué? La Biblia dice, con mucha claridad dice, el principio de la sabiduría. Entonces él era temeroso de Dios y por lo tanto él estaba lleno de sabiduría, comenzando por ahí, ¿verdad que sí? Pero si podemos analizar brevemente estos 4 aspectos o estas 4 peticiones que hizo Jabes, lo primero que él decía era, si realmente me dieras bendición. Eso fue lo primero que él pidió. Fíjense que le puso un calificativo, ¿no? Él no le dijo, si me dieras bendición. Él dijo, si realmente me dieras bendición. Y cuando se habla de realmente es porque muchas veces nosotros recibimos una bendición que no es de Dios y se la atribuimos a Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque dice la palabra de Dios que las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristeza. Entonces, él, sabio, por ser temeroso, decía, si realmente me dieras bendición, porque él sabía que él es el proveedor de las bendiciones. Dice la palabra en el libro de Deuteronomio 28, se acaba de estudiar acá, sobre las bendiciones, el pastor lo habló claramente. O sea, sencillamente, si hiciéramos atentamente, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, estas bendiciones te alcanzarán y te seguirán. Por tanto, es Dios el que bendice. Y las bendiciones de Dios, dice la Biblia, que no añaden tristeza y son las que enriquecen. Por esa razón, él lo primero que pidió fue, si tú me bendijeres, si tú me dieras bendición, pero le puso un calificativo, si realmente, porque esas bendiciones son las que perduran. Las bendiciones de Dios son las que perduran. Cuando usted es bendecido con una loto, esa loto se acaba de una vez. Yo no sé ustedes, pero yo tengo un amigo que se llama Julio, no lo conocen, pero se llama Julio, se sacó la loto y en menos de 6 meses no tenía un peso. ¿Cuántos no conocen ustedes que se han sacado la loto? Porque esas no son bendiciones de Dios. Aunque quizás alguien lo piense así, las de Dios no entristecen, sino que son las que enriquecen. Pero también él le pidió, si ampliaras mi frontera, si ensancharas mi territorio. Él no fue tonto, él quiso también que Dios ensanchara su territorio. Pero cuando se habla de ensanchar su territorio, él está claro que las provisiones, que todo lo que Dios hace, la prosperidad, el crecimiento, todo viene de Dios. Entonces, él les está hablando por cada uno de nosotros y le dice, ensancha el territorio de mi familia, de mi negocio, de mi esposa, de mis hijos, ensancha el territorio de mi ministerio, de mi iglesia. Él está hablando por cada uno de nosotros. Pero él pidió que le ensanchara porque sabía que toda amplitud de crecimiento proviene de Dios. Él no fue tonto. Él dijo, primero bendíceme, pero después que me bendiga, amplía mi radio de acción, que me permita yo extenderme, expandirme, crecer y llegar a donde tú quieres que yo llegue. Y entonces, y es sencillamente porque dice el libro de los Salmos,
en el capítulo 24 que de Jehová es la tierra y toda su plenitud, y el mundo y todo lo que en él habitan. Así que si es de Jehová, es a él el que se lo está pidiendo. Él es el que le está pidiendo que me ensanche el territorio, porque tú puedes. Y él estaba consciente de que él lo hacía porque era el Todopoderoso. Y él era temeroso de Dios, como muy bien dijo el capítulo 10, el verso 10. Si vemos en la tercera parte, él tampoco fue tonto porque dijo, yo no hago nada, absolutamente nada, con ser bendecido, con que se me ensanche mi territorio, si tú no estás conmigo. Hizo ahí, pensó, se fue a Éxodo 33. Aquellos que leímos el libro de Éxodo cuando Moisés ya estaba en la presencia de Faraón y Dios diciéndole, tú tienes que llevar mi pueblo, tú tienes que dirigir mi pueblo, llevarlo. Dice, pero que yo no sé, yo soy hasta tartamudo, ¿y cómo yo podré? Dice, tranquilo, que yo iré contigo. Y Moisés le dijo, en el verso 15, si lo recuerda, le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Asimismo, Jabes acá pensó en ese verso. Y él decía, ahora yo quiero, Señor, que me dice, dice, si tu mano estuviera conmigo. Cuando él habla de tu mano, habla de la presencia de Dios. Entonces, cuando habla de la presencia, significa que Dios esté permanentemente junto a él. Fíjense que él reconocía que si Dios no estaba con él, nada de lo que tenía, de las bendiciones, de lo que le pudiera llegar, tenía valor, era importante. Porque Dios era el que siempre lo iba a proteger de todo. Era un Dios amoroso, un Dios de amor. Él se reconocía que era un Dios misericordioso. Y finalmente, él le pidió la protección contra el mal. El Padre nuestro termina y líbranos del mal, ¿verdad? Líbranos del mal. No del malamén. Alguien decía que había que cuidarse de un animal que le llamaban malamén. Dije, ¿por qué? Porque dice, y líbranos del malamén. Entonces, él le pidió protección contra el mal justamente porque Jabes significaba dolor. Y todos los que lo llamaban Jabes sabían que le estaban diciendo, tú eres un chico dolor, tú eres el chico dolor. Y entonces él quería que ese sufrimiento que tuvo su madre en el momento de su nacimiento, porque por eso le pusieron Jabes, porque su madre lo tuvo con mucho sufrimiento. No con dolor, porque como decía, todas las madres que dan a luz normal tienen a sus hijos con dolor y con mucho dolor. ¿Verdad que sí? Pero sí, dice que lo tuvo con sufrimiento. Entonces él no quería ese sufrimiento y ese dolor. Y entonces por esa razón él le dijo al Señor, yo quiero finalmente, Padre, que tú me permitas tener la protección contra todo mal. Él nada más le pidió 4 cosas, pero ahí él envolvió todo lo bueno que uno puede pedirle a Dios en un momento determinado. ¿Verdad que sí? Y Dios, como vio su sinceridad, porque Dios te oye y te escucha conforme a tu corazón, como vio su sinceridad, dice la Biblia, Él le concedió todo lo que pidió. Sabía que cuando pasara sufrimiento, cuando pasara tristeza, cuando pasara prueba, contaría con la presencia de Dios y que Dios le iba a cuidar y a proteger. Y es que si nosotros le pedimos a Dios, nunca se queda sin respondérnoslo. Por eso dijo el libro de Mateo, en el capítulo 7, verso 11, dice muy bien, pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? O sea, si nosotros nos desplayamos para darle un regalo a nuestros hijos, ¿cuánto más el misericordioso Padre bueno, bondadoso, no va a darnos a nosotros todo lo que le pidió Jabes, que fue prácticamente nada porque él lo hizo inmediatamente? Si nosotros vemos eso, reconocemos que Dios responde y regala. No solamente responde, sino que responde y da inmediatamente. Pida y se os dará.
Dice el libro de Santiago, el capítulo 1, recuerden bien. Pedís y no recibís porque no supo pedir. Entonces dice, pide y pides sin dudar nada, porque el que pides dudando es como la ola del mar. O sea que tú debes pedir con fe sin dudar nada. Pero Jabes lo pidió con fe también. Entonces, cuando nosotros estamos orando, los dones que se reciben cuando tú oras, dones de sanidad, dones de milagro, de discernimiento, de profecía, el Señor te regala dones de sabiduría, de conocimiento, de discernimiento, de fe, de sanidad. Entonces, cuando recibimos todo esto, no es para que nos quedemos con Él también, es para que también seamos portadores de su palabra y que podamos también llevarlo a otro, esos dones que Dios nos da en oración. Dice 1 Tesalonicenses 5 que no debemos cesar de orar. Orad sin cesar. Un señor iba manejando, se para en un semáforo que tiene media hora. Dice, este semáforo tiene media hora aquí, prendido en rojo, no apaga y no cambia. Y dice que en ese momento le llegó a la mente, dice, ¿y qué yo hago peleando? Yo mejor debería orar. Y se puso ahí, miró el semáforo en rojo fijo y comenzó a pedirle a Dios. Dice, y de repente el semáforo cambió. Dice, yo no sé si fue Dios, pero el semáforo cambió. Dice, pues desde ahí en adelante, el semáforo rojo era mi momento de oración. ¿Cuántos de nosotros no tenemos ese momento y no lo hacemos? Ese momento que llegamos al semáforo y lo que hacemos es que peleamos y tocamos la bocina. ¡Avanza! Porque debemos orar sin cesar. Aunque la oración sea la del viejito del parque, ¿verdad? Sencillo, calladito, miro adelante y me voy. Pero meditando, ¿verdad? Meditando en su palabra. En una ocasión, Anthony de Melo era un sacerdote jesuita. Escribió una obra que se llama La oración de la rana. Dice que recoge allí una breve historia tan brillante de la razón y la esencia de la oración. Él dice que un zapatero estaba trabajando zapato en una aldea donde las personas solamente tenían un par de zapatos. Cuando se le dañaba ese zapato, se lo llevaba al zapatero, tenía que arreglarlo de noche porque esa persona lo necesitaba para ir a trabajar al otro día temprano. Entonces, el Señor tenía la costumbre ya hecha, un rito de hacer una oración todos los días por la mañana, bien temprano. Entonces, ¿qué ocurre? Que va donde el sacerdote y le dice, mi amado pastor, yo quiero saber qué voy a hacer con la oración de la mañana, porque ahora toda esta gente me llevan zapatos y no puedo terminar de noche y a veces tengo que ir a hacer la oración corriendo y me duele hacerla corriendo. No me gusta, me siento mal. Y le dice el sacerdote, ¿y tú qué has hecho? Dice, sencillo, hacerla, pero me quedo igual. Entonces dice él, pues lo que debes hacer es sencillo. Deja de trabajar. Dice, si dejo de trabajar, ¿con qué como? Dice, pues entonces ora. No importa. Dice, sí, lo que pasa es que cuando hago la oración así tan cansado y cojo el martillo y estoy trabajando, siento como un suspiro profundo de dolor de que lo hice mal. Entonces le dice el pastor, si yo fuera Dios, le hiciera caso más a ese suspiro profundo que a la misma oración. Porque ese suspiro profundo quiere decir que tú anhelabas estar conmigo, que tú anhelabas orar. O sea, a veces nosotros hacemos las cosas de manera obligatoria, ¿no? Hay que orar todo el día a la 1. Venga, parezca que a la 1 obligado. Esa oración no funciona. Ninguna oración inducida, obligada, funciona. Nada funciona. La oración funciona cuando es espontánea, cuando es por amor, cuando tú te rindes, cuando tú haces las cosas con ese suspiro de dolor de no poder hacerla.
no pude orar. Caramba, no pude orar. Eso lo siente Dios más que la letanía que tú tuviste durante media hora pensando esperando que Dios te escuchara. Entonces, Dios quiere que tú te unas con pasión, con amor, pero sobre todo con confianza, sabiendo que Él es el que lo puede todo. Hay una segunda oración que fue la oración de Ana, que se dio justamente en el nacimiento de Samuel. Quizás aquí no conozcan algunos quién fue Samuel, el profeta Samuel. Ahora los que estamos estudiando el libro en la Biblia, estamos justamente estudiando el capítulo, el libro segundo de Samuel. Ya pasamos el libro primero, o sea, vamos por ahí, empezamos por Génesis. Empezamos por Job, después volvimos a Génesis, ¿sí? Vamos uno a uno. Aquellos que quieren estudiar la Biblia libro por libro, versículo por versículo, analizarla, seguimos solicitándole que se añadan para que sigan también aprendiendo y gozando. Pero el libro de Samuel fue un profeta de Dios, un hijo solicitado a Dios, y fue además el último juez de Israel, el último juez de Israel. Fue un profeta que tuvo la gracia de ungir dos reyes, pero además fue un profeta que sustituyó a ese último juez que fue Elí, que era el padre de dos sacerdotes medio intemperantes, irreverentes ellos, y él tuvo la gracia también de reprender a esos dos sacerdotes delante de su padre. Samuel era un profeta demasiado escuchado en Israel y por lo tanto se marca un hito antes y después de Samuel, desde el punto de vista que después de él como juez comenzó entonces la vida monárquica, o sea, a partir de Samuel comenzaron los reyes de Israel. No volvieron a haber más jueces sino reyes. Vamos a leer entonces así brevemente una lectura que la hemos leído varias veces, pero que sería de mucha importancia para poder caer a la oración de Ana, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el libro de Samuel, en primera de Samuel, capítulo 1, la cual leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y hubo un varón de Ramataim de Sopín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroán, hijo de Eliú, hijo de Taú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Sila, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová, ambos. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos a Ana. Su rival la irritaba, la enojaba y la entristecía, ¿verdad que sí? Porque Jehová no le concedía tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y hacía bullying. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligida tu corazón, afligido? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, oró Ana. Dice aquí, ella con amargura de alma oró a Jehová. ¿Con qué? Con amargura.
Imagínese usted, ¿no? No tengo hijos y se burlan de mí. Entonces dice, y lloró abundantemente. Lloró abundantemente. Ese era el suspiro profundo del zapatero. E hizo votos, o sea, hizo pacto con Dios en ese momento. Después que lloró fuertemente, abundantemente, e hizo un pacto con Dios. Y él le dijo, Jehová de los ejércitos, si te dignara mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Fíjense qué rendición tuvo esta mujer. Si te acordara de tu sierva, si acaso pudieras, dice, si pudieras mirarla, ella entendía que no la estaba mirando. Mire cómo dice, si y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva. Dice, si te dignaras mirar la aflicción de tu siervo. O sea, ella estaba consciente de que Dios no estaba mirando la aflicción de su siervo. Y dice el 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, dice, está borracha. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciéndole, no, Señor mío, yo no soy una mujer atribulada de espíritu. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. He derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a su sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí le respondió y le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que te has hecho. Y ella dijo, haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció entonces que al cumplirse el tiempo después de haber conocido Ana, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Fíjense cómo es que obra Dios cuando Él quiere darte un regalo. Si ustedes se dan cuenta, Jabes había sido producto de mucha tristeza, de mucho sufrimiento. Pero aquí, Samuel ha sido producto de mucho sufrimiento. El mismo caso. Porque Ana sufrió por años todo este vejamen, todas estas burlas de una mujer que estaba llena de hijos y ella anhelaba tener sus hijos. Y entonces ella fue y derramó su alma delante de Dios. Y no solamente la derramó y le pidió y le dijo, si me lo das, te lo doy a ti. O sea, fue todavía más fiel. Y lo peor aún, si leemos el capítulo siguiente y el libro entero, nos damos cuenta de que ella, desde que el muchacho tenía un chin de fortaleza, lo detestó y fue y lo llevó. Yo cumplo con lo mío. Y fue y lo llevó a la casa de Dios. Aquí está. Lo que prometí, yo lo cumplo. Y dice la Biblia que Samuel creció justamente en la iglesia. Y desde la iglesia Samuel comenzó a recibir las bendiciones de Dios, las profecías de Dios, a dirigirse y a ser un hombre sabio.
Entonces piense de qué manera Dios se manifiesta y le otorga los regalos, no solamente a aquellos que tienen vida de tristeza, sino a aquellos que son fieles y que confían en Él. Porque el tema que nos ocupa a continuación, la oración de Eliseo, él no estaba triste, él estaba medio atribulado. Y entonces el Señor también le concedió lo que le pidió. Pero aquí fue de manera mucho más efectivo y más rápido. Aquí necesariamente, en el caso de Ana, hubo de esperar 9 meses para que naciera el producto de la bendición, ¿verdad que sí? El hijo esperado. Y entonces Ana crió a su bebé, lo amamantó hasta que el bebé estaba ya fuertecito. Y cuando estuvo fuerte, pues lo llevó. Y dice que ella le llevaba todos los años, le llevaba su túnica, le llevaba sus cosas, iba acá, al templo, iba cada rato. Yo imagino que ella iba cada rato al templo a ver a su hijo crecer y desarrollarse en espíritu y en estatura, ¿verdad que sí? Eliseo, que fue un profeta extraordinario, muchos han oído hablar de Eliseo, el hombre de la doble porción, le pidió a Elías, cuando Elías no quería que estuviera con él, él le decía, no, yo lo que quiero es que tú me des una doble porción de tu espíritu, de lo que tú tienes. Dame tu doble porción. Siempre le recordaba a Elías que quería su doble porción, la cual demostró al final de su vida, ¿no? Eliseo era un profeta que abría el mar, con el manto abría el mar, abría el Jordán. Resucitó muertos, Eliseo. Hizo flotar un hacha. Oiga esto. O sea, Dios usando un instrumento de la talla de Eliseo. Hacía esos milagros a través de Eliseo. Entonces Eliseo, como era un hombre sabio y un profeta de Dios, era un asesor de reyes. Y por lo tanto, era el asesor del rey de Israel. Si leemos entonces Segunda de Reyes, en el capítulo 6, desde el verso 8, podemos leer lo siguiente. Dice ahí Eliseo, dice, los sirios tenían, el rey de Siria tenía guerra contra Israel, como ahora, ¿verdad que sí? Ahora Irán y Siria, todo el mundo tiene guerra contra Israel. Ustedes saben por qué, ¿verdad? Todos saben por qué, ¿verdad? Claro. El rey de reyes es allí que está entronado. ¿Sabían ustedes que Israel es del tamaño del este de la República Dominicana? Ese pedacito de tierra del este, desde aquí hasta Punta Cana, ese pedacito, eso es Israel. Pero es un poder, ¿verdad? ¿Por casualidad? No lo creo. No lo creo. Han querido destruirlo desde su nacimiento hasta ahora. Y no han podido, ¿verdad? Dice que Siria estaba en guerra contra Israel, dice su palabra en el verso 8. Y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Si lo sube un poquito, si le sube un poquito el volumen, porque el volumen. Dice, en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a ver al rey de Israel. Mira que no pase por allá, por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamaba a sus siervos y les dijo, no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Dice, aquí yo tengo un sapo. Dice, ¿verdad? Aquí hay un calié aquí adentro que me está diciendo, ¿quién de ustedes que está con el rey de Israel? Decía él. Entonces uno de los siervos le dije, no, señor rey, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreto. Oiga eso, ¿eh? El profeta podía discernir todo lo que estaba pasando en Siria. Y él le dijo, id
y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Dice, si es ahí que está, lo vamos a rodear. Sitiaron la ciudad. Pero oiga, con carro, con caballo, un ejército. Y se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con él. El criado, el escudero de Eliseo, dice, bueno, aquí la cosa está difícil, estamos rodeados, ya aquí nos van a atrapar, aquí vamos a morir. Esto está difícil, estamos rodeados por todos los lados. Entonces Eliseo, un hombre de Dios, sabiendo que Dios lo podía todo, le dijo sencillamente, tranquilo, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Y qué hizo entonces Eliseo? El 17. Y oró Eliseo y dije, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Al criado que le está pidiendo eso, él le pidió a Dios que le abriera los ojos al escudero, al que le está dando la queja. Y cuando abrió los ojos del escudero, que miró y vio todo eso, ahí porque él se asustó, dice, entonces Jehová le abrió los ojos al criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de ¿quién? De Eliseo. Ya ustedes saben cómo estaba el criado asustado, ¿verdad que sí? Sin embargo, Eliseo estaba muy tranquilo, confiado en lo que podía hacer Dios para él. Y todos los que estaban con él, como muy bien lo decía, o sea, son más los que están con nosotros que los que están con él. Pero fíjense de la manera como Dios le responde a Eliseo. Y fíjense cómo le va a seguir respondiendo ahora. Aquí le respondió inmediato, le dijo a Dios, ábremele los ojos. Y le abrió los ojos. Ahora le pide a Dios, acá, ahora le pide al siguiente. Dice, y luego que los sirios descendieron a él, volvió y oró. ¿Y qué hizo entonces? Oró Eliseo y le dijo, te ruego, y eras con ceguera a esta gente. ¿Y qué pasó? E hirió con ceguera conforme a como le pidió él. Eso no fue de que 9 meses después. Eso no fue de que una semana después. Fue exactamente, inmediatamente, se hizo la petición. Él oró, ceguera para ellos. Y todos los que estaban en contra de él, del rey de Siria, todos los que estaban en caballo, en carro, en todo, quedaron ciegos. Y él bajó entonces. Él baja entonces. Dice el 19. Después le dijo Eliseo, él bajó a hablar con ellos. No es este el camino, le dijo. Ustedes están equivocados, andan por un camino errado. Ni es esta la ciudad. Ustedes tampoco están donde está el siervo del rey. Dice, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió justamente hacia Samán. Ustedes saben de la Samaria, a donde estaba el rey de Israel y todo su ejército. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, ahora ábrele los ojos. ¿Y qué pasó? Cuando el rey de Israel hubo visto, dijo Eliseo, los mataré de nuevo. Padre mío, le dijo el rey de Israel, lo mato
¿Y qué le dijo Eliseo? Él le respondió, no lo mates. ¿Qué pasó ahí? Fíjense muy bien, que ya él estaba con todos ahí. ¿Por qué no los mató? Si ellos fueron a matarlo a él. Él no quería venganza porque él sabe que suya es la venganza de Dios. Él no quiere venganza, pero él también quiere demostrarle tanto a los sirios como a los mismos israelitas la misericordia de Dios. Él pudo haber pedido que lo mataran, no, por el contrario, él le dijo, prepárenle comida, que están acabadas, esa gente está destruida, prepárenle todo, denle de comer. Dice que se fueron ellos tranquilos y hubo paz en Israel entonces. Si podemos ver cómo y de qué manera Dios se manifiesta en quien Él confía, es sencillo. Vamos a confiar en el Señor. Vamos a confiar en el Señor. No tenemos que confiar en más nadie. Él nos está invitando a nosotros en este día, en cada una de estas oraciones que hemos hecho. Él nos está confiando, nos está invitando a que confiemos en Él. Porque conforme a la paz y a la tranquilidad que tenía Eliseo, cuando fue el siervo y le dijo, estamos rodeados, ya, estamos presos, estamos cogidos, nos van a matar. Y Eliseo estaba tranquilo. ¿Qué hizo? Oró. ¿Cuántas veces no estamos nosotros en situaciones más críticas, quizás no tan críticas, pero bien críticas, y en vez de rendirnos automáticamente, postrarnos y orar, comenzamos entonces a buscarle la quinta pata al gato, a buscarle las consecuencias? ¿Quiénes son? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? ¿El por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo estoy rodeado? ¿Y ahora qué hago? Eso nos pasa a nosotros con mucha frecuencia, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestra familia, en nuestro trabajo. Y oramos nosotros diciéndole al Señor, Señor, sabemos que los que están conmigo son más que los que están contra mí. Y por lo tanto, yo hoy me postro y me rindo a ti. Sé tú, toma el control. Tu palabra dice, venid a mí los que estáis cansados y trabajados y yo lo haré descansar. Coge tú la rienda, que ahora te toca a ti. ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho y hemos visto los resultados? ¿Lo hemos hecho? Yo lo he hecho y he visto los resultados. Entonces Dios nos está invitando hoy a que hagamos eso. A que nos rindamos al Señor, a que confiemos en Él como confiaba Eliseo. ¿Que Eliseo era un profeta de Dios? Bueno, pues nosotros somos llamados a hacer cosas más grandes que las que hizo Jesús. Esto fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús nos dijo, si crees en mí, cosas mayores que yo podrás hacer. Y Él ya sabemos lo que hacía. Hasta lo que no se podía hacer lo hacía. Entonces, nosotros hemos sido convocados, hemos sido llamados hoy a confiar en el Señor. Quiero terminar con Mateo 8, del verso 1 al 4. Mateo 8, del verso 1 al 4. Cuando dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguían mucha gente. ¿Verdad que sí? Y aquí vino un leproso. Se postró ante él, diciéndole, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué le dijo Jesús entonces? Jesús entonces tendió su mano y lo tocó diciéndole, si quiero. Se limpió el leproso al instante. Su lepra fue sanado. Jesús siempre quiere. Él siempre quiere. Somos nosotros los que ponemos el obstáculo para que Él no pueda. No que no quiera, Él siempre quiere. Él siempre quiere que tú seas sano de tu lepra. ¿Cómo se llama tu lepra? Yo no sé, pero tiene un nombre. La de cada uno de nosotros tiene un nombre. Y Él quiere sanarte, quiere curarte, quiere prosperarte, quiere sacarte de esa crisis en la que tú estás metida, en todos esos pensamientos, en esa ansiedad que tú tienes. Él quiere sanarte. Él quiere. Pero tú tienes que rendirte a Él. En todo ese espíritu de mentira, de odio, de rencor y de celo que tú has vivido, Él quiere que tú salgas de ahí. Él quiere. Entonces es sencillo. Vamos a ser como Eliseo. Son más los que están conmigo que los que están contra mí.
y me voy a postrar y voy a orar y voy a clamar. Y yo sé que como Jesús siempre quiere, Él va a querer que yo salga de este hoyo donde yo mismo me he metido. A veces decimos que Dios que me ha metido. No, Dios no te ha metido en eso. Fuiste tú mismo que te metiste. Entonces Él nos está invitando hoy a que salgamos del hoyo y tomemos la rienda. Orad sin cesar. En el semáforo, en el trabajo, cuando tengo un tiempo de descanso, en la casa, en el tapón. No te enforfores, no te estreses en el tapón. No te estreses. Ora. Pídele al Señor. En la esquina, cuando llegas al parqueo, que no encuentra parqueo, no encuentra dónde parquearte, yo le pido de una vez al Espíritu Santo, dame un espacio por ahí, búscamelo. Y aparece. Entonces, es el tiempo. Yo creo que hasta aquí el Señor nos ha traído hoy con una idea de que veamos la respuesta de sus peticiones, porque eres un Dios dadivoso. Dice que todo don perfecto y toda buena dávida proceden de Él. Todo don perfecto y toda buena dávida. Las dávidas son los regalos. Él no da cosas malas, Él nos da cosas buenas. Que así sea y que el Señor nos ayude a nosotros a poder entender que solo nosotros podemos hacerlo, rindiéndonos a orar, en oración, para que Él pueda actuar. La lluvia ha sido de bendición, ¿verdad que sí? Temprana y tardía, pero ha sido de bendición. Que así sea. Oramos. Amante Dios, Señor, Padre bueno, Dios de bondad, te damos gracias, Señor, por este día y gracias por tu palabra, mi Dios. Te bendecimos, te honramos, reconociendo que tú estás en medio nuestro, Señor. Te imaginamos entronado al lado de cada uno de nosotros, llamándonos la atención a nuestros pensamientos. ¿Por qué no oras? Llamándonos la atención. No pienses que necesita una hora para orar. 3 palabras son suficientes. Llamándonos la atención a nosotros, ¿por qué no te rindes a mí? Él está aquí en medio nuestro y nos está escuchando. Conforme a la palabra de Dios dice que Él está en medio nuestro y sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Por eso, Señor, bendito Dios, te pedimos que tú, Padre, por misericordia, escuche las oraciones de tu pueblo, que te piden, que se rinden a ti, que quizás se desconectan a través de ser desviada la atención, se desenfocan, pero en el fondo te aman. Por eso, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros, ámanos, bendícenos, danos un regalo especial hoy, danos un regalo en nuestra próxima oración, que podamos dar de testimonio ese gran regalo que tú nos diste de manera sobrenatural, como se lo diste a Ana, como se lo diste a Jabes, así como se lo diste a Eliseo. Gracias, Señor Jesús, porque hoy sabemos, Señor, que tú eres un Dios bondadoso, un Dios de amor, un Dios de paz. Gracias, Padre, por este día maravilloso. Bendícenos, Señor, de una manera especial hoy y bendice a nuestro pastor donde quiera que esté en este momento. Guárdalo, Señor. Tráelo, Señor, con bien. Cuídalo, protégelo, Señor. Quita, Señor, todo obstáculo del camino. Permite que Él pueda, Señor, regresar a su hogar o a la iglesia, que podamos, Señor, compartir con Él. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Hoy queremos orar por las peticiones que hemos tenido acá en la urna, de las peticiones del año, de primicia del año. Quiero orar por ellas, pidiéndote, Padre, oh Dios, que como tú eres un hombre, un Dios bondadoso y dador, y un excelente dador de regalos, que todas aquellas peticiones que hicieron nuestros hermanos a primicia de año, a principio de año, Señor, tú la veas en cada uno de sus corazones. Que si son oraciones hechas, Señor, con un corazón contrito, con un corazón provisto de confianza en ti,
que tú seas, Señor, respondiéndola conforme a tus riquezas en gloria. Y que tú, Señor, oh Dios, Padre bueno, te glorifique con ellos. Que ellos puedan dar de testimonio, Señor, a fin de año. Que podamos recoger de acá una cantidad extraordinaria de respuestas a todas y cada una de estas peticiones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor.